Estamos aquí en el living. A ver, que la figura de Oscar Washington Tabárez ha hecho historia en la selección nacional, bueno, qué duda cabe. Lo bueno es tener un registro que mida no solo lo obtenido, sino el alcance que ha tenido y que puede tener la figura y el trabajo, el legado de Oscar Washington Tabárez. Sí, en una tarea compleja para aquellos que se proponen precisamente hacer esa recopilación y generar precisamente, en base al testimonio de los propios protagonistas, un registro de estas características, ¿no? Exactamente, el registro que tiene el nombre de Maestro y está editado desde hace algunos días, que ya está en librerías. Jorge Señoranz, Luis Insaurralde, un placer. Bienvenidos a Buen Día Uruguay. ¿Cómo Gracias. están? Bien, Buen todo día. bien. Felicitaciones por esta edición. Muchas gracias. Bueno, es inspirador, ¿no? A ver, resulta apasionante para cualquier periodista bucear en lo que es un proceso que ha dejado un balance netamente, o está dejando, Nicolás, un balance netamente positivo para los uruguayos, y eso debe resultar inspirador y motivante, ¿no? Sí, sin duda. Es lo que justamente lleva a la concreción de este libro, ¿no? Fue una idea que pensó Luis hace 4 años, que me la transmitió y que por diferentes circunstancias no se había podido dar. Recién hace 2 años comenzamos a elaborarla. Y cristaliza en esto, ¿no? En dejar por escrito aquello que tantas veces había manifestado Tabárez, de que él lo que pretendía era que aquel que lo sucediera en el cargo, al margen de que va a venir con cosas nuevas, pueda por lo menos mirar y reflejarse en lo que se hizo, por lo menos cotejarlo con la tarea que él había realizado. Y a partir de esas declaraciones, de esas expresiones que había manifestado Tabárez en más de una oportunidad, fue que tratamos de llevar adelante esta idea que no es un resumen estadístico, no es una biografía, sino que justamente toca distintos aspectos que van más allá de lo futbolístico, culturales, sociales, de educación. O sea, hay todo un componente de cosas acá que trascienden lo futbolístico. ¿Cuál fue el punto de partida, Luis, a la hora de abordar la figura y la obra de Tabárez? Fue el punto de referencia fue cómo fue que se recorrió este camino, ¿no? Porque hoy nosotros nos detenemos en el éxito o en el resultado y no en las distintas etapas que fue superando este proceso desde muy abajo hasta llegar a lo que es hoy en la actualidad, ¿no? Comenzando en 2006, en esta... No, el proceso de investigación, es decir, conversamos para este libro conversamos con 25 personas, todos integrantes de este proceso, entrenadores, todo el cuerpo técnico, 12 jugadores, dirigentes, funcionarios de la AUF. Tenemos 45 horas de grabación de audio con todos los protagonistas. Comenzamos a analizarlo desde antes de que desembarcara Tabárez en el complejo de la AUF y cómo se fue gestando desde las charlas como amigos con Daniel Pastorini, que era neutral de la AUF, con los 2 intentos anteriores al 2006 de llevarlo a Tabárez a la selección, en el que él dice que si integra una terna él no participa, que les agradece, que el día que lo convoquen va a ser porque están convencidos que su plan es el que tiene que llevar adelante. Y después sí, comienza a recorrerse el camino a partir de 2006, con todo lo que trae el 2006, ¿no? Porque hoy se ve con naturalidad que Uruguay clasificó el Mundial. Claro. Sí, hoy claro. se ve con naturalidad que para todas las fechas FIFA haya partido. También se entiende como normal que los jugadores quieren venir a la selección, pero sí. Cuando comenzó este proceso en el 2006, no había jugadores para completar un plantel y la experiencia más clara la cuenta Scotty, Andrés, que es uno de los primeros que cuando lo llaman en ese 2006 acepta venir al desafío de defender a la selección. Muchos jugadores no querían venir y el primer entrenamiento que hace Uruguay en Estados Unidos, en el que Tabárez le habla de lo importante de empezar a cambiar la imagen, no puede completar 2 equipos de 11, si no tenía 22 jugadores para hacer un entrenamiento táctico y convoca a espectadores, hinchas uruguayos que estaban en la tribuna. Claro. Sí, por ejemplo, porque, a ver, eso no fue hace 50 años, fue hace 12 años. Formó parte de este camino que se está recorriendo. Claro. Entonces, esos son los pequeños detalles que marcaron el punto de partida, pero que permitieron profundizar en todos los detalles, ¿no? Desde las juveniles hasta cómo se llega a elegir un capitán, cómo se conforma un equipo, cómo es la preparación para un partido, cómo es la concentración, todo. Porque además vos decías cosas que vemos como naturales, obvias, lógicas, que pasan,
la presencia de Uruguay en todos los campeonatos mundiales juveniles, salvo una excepción en donde además está salpicada por la polémica, por los ecuatorianos y la falsificación de documentos, ¿no? Pero también eso es parte de un proceso que tal vez no luce el nombre de Tavares, pero que está, ¿no? Y son sus decisiones que se toman. Ahora, ¿qué tiene Tavares para llegarle de esa manera a los jugadores? Para cambiar eso que vos decías, Luis, de no quiero venir, ir a la selección es una complicación, son problemas. ¿Qué tiene Tavares para convencer y en todo caso generar ese compromiso extraordinario que hoy tienen todos y cada uno de los muchachos que son convocados y los que no también a la selección? Convicción. A la hora de transmitir, a la hora de pedir, porque cuando arranca justamente el proceso en el 2006 en la primera gira, él solicita adhesión y él entendía que a cambio de esa adhesión tenía que devolver algo. Y lo que comenzó a devolver fue justamente organización, partidos amistosos, vuelos en las comodidades que corresponden, porque antes los jugadores venían en clase turística y algunos se pagaban la diferencia de su bolsillo para tratar de venir en mejores, con mayores comodidades, ¿verdad? Y lo define Lugano en una parte del libro al inicio, que es justamente eso, ¿no? La convicción que tiene justamente Tavares para transmitirle a los jugadores lo que él pretendía de esto que elaboró, ¿no? de este proyecto, de este proceso, al margen de obviamente del respeto que genera su figura, ¿no? Que se lo ganó evidentemente con el paso del tiempo y con las adhesiones que él devolvió. Esa es la palabra que justamente mencionan absolutamente todos los entrevistados, el respeto, que es lo que te decía hoy al inicio, ¿no? Que va más allá este tema de los aspectos futbolísticos. Hay también todo un montón de componentes, como dos simples detalles que a mí me quedaron marcados, ¿no? Que él dice que a los chiquilines sub-15, cuando recién ingresan al complejo, se le dice que hay dos cosas que no pueden faltar. Una es saludar cuando ingresan a un lugar, así haya una persona que no conocen, y la segunda es decir gracias por aquel que les entrega un simple vaso de agua. Gracias. Y Jorge habla de eso, de esa palabra que marca el proceso, convicción. A ver, todos tenemos convicción cuando lo hacemos, pero vos sos consciente de cuál es la realidad del fútbol uruguayo. Empatás un partido, no perdés un partido. O en un partido osás tocar la pelota de América Olímpica durante 45 minutos, ya alcanza para que se genere una inseguridad y una inestabilidad que es insostenible. Y él se sostuvo frente a todo, porque ¿qué es lo primero que hacen los entrenadores frente a una situación adversa? Convocan jugadores, sí, cambian jugadores y tiran la responsabilidad para el costado. Él estuvo desde el principio convencido de cuál era la idea, no táctica, ¿no? Porque él arrancó con un 4-3-3 y lo fue modificando de acuerdo a los futbolistas que tenía, pero sí en cuanto al camino que quería recorrer y con qué jugadores. Al perfil de jugadores. Exactamente. Entonces se estableció ese perfil y se pegó a eso y siguió para adelante. Y si vos recorres el camino a los 12 años, no se apartó y se generó en nuestro ambiente, el de los periodistas, incluso en la gente, el convencimiento de que el grupo de amigos. A ver. Acá están porque son amigos. De cara a la eliminatoria del Mundial de Brasil, por ejemplo, pasamos muy mal, sí, y ahí empezaron las primeras voces que hablaban de fin de un ciclo. No, claro. Pero Cristian, antes, Uruguay clasifica con mucho sufrimiento a Sudáfrica y se decía, después del Mundial, ya está. Tavares, ya se hablaban de sucesores después del Mundial de Sudáfrica. Y fue tan extraordinaria con aquella picada que estamos viendo de Loco Abreu, la participación de Uruguay en Sudáfrica, que aquellas voces que se escucharon con mucha convicción decir, se acabó el ciclo de Tavares, debieron tragarse sus palabras y apuntalar incluso lo que fue un contrato que ni siquiera había rubros como para financiar, ni siquiera se pensaba. Me imagino que esos momentos están repasados también, como puede ser ese momento que mencionaba Federico, o también el episodio después del episodio de Suárez ante Italia en el Mundial de Brasil. También esa capacidad de sobreponerse a las dificultades, me imagino que está plasmada también en Maestro. Sí, hay un capítulo que justamente trata de eso, que es del manejo del grupo, de cómo preparar un partido y de cómo él tiene justamente esa convicción para que cuando las cosas no salen, enterrar el partido y poner a su grupo ya pensando en lo que viene, que es algo que destacan justamente los jugadores. En el libro te vas a encontrar con innumerables anécdotas, situaciones como las que mencionabas y muchas cosas inéditas que hacen a la vida íntima, ¿no?
porque es bueno decirlo justamente que viene a acotación de este tema. Nosotros entramos dentro justamente de esa intimidad, pero no invadimos. Y es justo decirlo porque recibimos el mismo trato profesional que absolutamente todos los periodistas. No gozamos de ninguna nota por fuera del complejo de la AUF, por fuera de pasar por Matías Faral, que es el secretario de prensa, al cual tienen que recurrir todos los periodistas para gestionar una entrevista, ya sea con Tavares o con los jugadores. Y este libro se fue haciendo así, se fue construyendo justamente mes a mes, cada vez que venían los jugadores a defender a la selección. Y fueron ellos los que se abrieron y los que contaron cosas, como por ejemplo la revela Cavani, del día que le pide a Tavares para salir de la concentración previo a un partido de la eliminatoria, y Tavares lo autoriza, cuando en otro momento tal vez eso hubiese generado un escándalo de proporciones mundiales. Claro. El fútbol uruguayo, no sé si hoy en día es plenamente consciente de lo que representa el aporte de Tavares. Y no hablo solo el aporte a nivel de selección. Tavares generó jugadores que son referencia hoy en día para toda la sociedad. La palabra ídolo, bueno, a veces es bien o mal utilizada, ¿no? O utilizada sin la real dimensión que tiene, pero sí, hoy en día la gran mayoría de los jugadores de la selección son referentes, y sobre todo para las generaciones más jóvenes, cuando otrora en realidad se miraba para afuera a la hora de buscar aquellos jugadores referentes o ídolos. Y eso hizo, esa construcción de figuras emblemáticas del fútbol uruguayo, hizo que cobraran una fuerza en cuanto a lo colectivo, si se quiere, que ha permitido lograr o conseguir muchas reivindicaciones surgidas desde los futbolistas, que redundan en beneficios para todo el fútbol uruguayo. Y eso surge de esa semilla plantada y germinada por el propio maestro Tavares, ¿no? Exactamente, sí. Pero a ver, creo que va más allá de la pelota, más allá de lo que pasa adentro de una cancha de fútbol. El aporte o el legado trasciende lo futbolístico y llega a un punto que es cultural, que cambió la forma de vivir el fútbol en la tribuna, que cambió la forma de ver el fútbol. ¿Sí? El hincha de la selección no es el mismo hincha que va los sábados y domingos a los partidos del fútbol uruguayo. No, claro. Pero ese es un detalle pero que van no a es menor. ver a la selección Además. Claro, pero se llena el estadio. Sí, pero ese no es un detalle menor. Porque, a ver, a la selección siempre llenó el estadio, ¿no? Sí. Siempre. Salvo en ese 2000, cuando arranca este proceso que en el partido con Bolivia no completa el estadio, y después en algunos partidos tampoco lo consigue llenarlo. Pero va la familia. Pero cambió la forma. Yo me acuerdo los últimos partidos de Fossati, cuando la pelota iba 2 minutos de Olímpica América, que la gente se ponía nerviosa. Y acá con Tavares, la pelota va 90 minutos de un lateral al otro, buscando el mejor momento, y la gente tiene paciencia. Eso fue un proceso de transformación que fue generando, yo creo que es a partir de algo que es clave, es el respeto, la palabra que utilizan los 25 protagonistas con los que hablamos para este libro, que formaron parte de esta historia, coinciden que la base de todo esto fue el respeto. Y cuando vos decís, pero es necesario que alguien tenga que venir a decir hay que respetar, no, a ver, tendríamos que hacerlo naturalmente, porque nos forman desde chicos y nos dicen, vos tenés que respetar al otro, ¿no? Sí, pero también Tavares conoce el ADN del fútbol uruguayo, lo cual comprende a sus hinchas también, ¿no? Digamos, a todos nosotros. Creo que interpreta muy bien el sentir del hincha Tavares, y por eso también se pone desde un lugar mucho más preciso a la hora de pedir paciencia. Yo creo que cuando en aquel discurso, digamos, post-mundial de Sudáfrica, deja la grifa con el camino es la recompensa. ¿Y qué es lo que está diciendo? Y bueno, que hay un objetivo, pero todo lo que va durante ese objetivo es también lo que nos hace, lo que ha sido Uruguay en todos estos años. ¿Y qué es lo que pasó con este libro? Este libro se empezó a gestar hace 2 años. No sabía, es decir, no lo hicimos pensando que en abril-mayo de 2018 íbamos a estar con la euforia del Mundial de Rusia. No, lo hicimos con el objetivo de dejar por escrito algo que para nosotros había sido muy importante. Porque así como cambió la cultura del hincha, la del futbolista, fue cambiando también la cultura del periodista deportivo, del periodista en general. Empieza a ver el fútbol de otra forma. Nosotros maduramos, siempre lo hablamos, nosotros maduramos en este proceso también periodísticamente. Y nos llevó a ver el fútbol de otra forma o a entenderlo de otra forma. Digo, no quiere decir que hacemos lo que Tavares nos diga, por las dudas, porque eso es lo primero que se interpreta. No, te lleva a interpretar el fútbol más allá de si la pelota entró o no entró. Claro, que es lo que en definitiva al pasional o al hincha lo lleva a vivir, decir,
es el mejor del mundo o es el peor de todos. Sí, sí, porque bueno. la misma pelota por 2 centímetros entró o no O a entró. un dirigente cesar a un entrenador. Bueno, no, y ahí ese creo que tipo de está, cosas. ahí creo que está, Claro. que por lo menos el gran objetivo de este libro es intentar dejar algo, si se puede, para quienes vengan en el futuro, tomen conciencia de lo que se hizo. Por supuesto. Porque hoy es fácil decir que siga Tavares. No sé si Sí, seguirá claro. después de Rusia o no, pero después de Tavares no podemos volver al 2006. No. ¿No? Bueno, decís que no hoy. Me gustaría escucharlo esto en 3, 4 años. A ver si los dirigentes, que son en definitiva lo que deciden, tuvieron la capacidad de absorber todo ese mensaje que transmitió Tavares en todos los aspectos, porque también los hizo madurar a los dirigentes. Yo creo que en los jugadores se aprendió la semilla y ya, es decir, el modelo se va transmitiendo de generación en generación. Pero mi inquietud pasa por saber si los dirigentes son capaces de sostener esto que se hizo. A ver, no hay que ir muy atrás. El último contrato, ¿cuántos dirigentes lo cuestionaban? ¿Por lo que podía llegar a ganar o por distintas razones? No, pero está claro que hay una línea que ha marcado que se va a continuar. En cuanto a organización, en cuanto a cabeza de jugador, en cuanto a la tarea que se realizó abajo en juveniles. Eso para abajo. Claro. El tema es para arriba, va a ser son los muy que difícil. deciden. Sí, esa línea va a ser muy difícil que la puedan quebrar. Y bueno, y para todos aquellos entonces que tengan a la hora de tomar alguna decisión que repasar el legado de Tavares, va a estar precisamente este libro. Es un buen regalo, ¿no? Ni que hablar. Imagínate. Que además, o sea, estoy muy agradecido porque me llegó y lo estoy disfrutando muchísimo. Maestro, el legado de Tavares, de Luis Insaurralde y Jorge Señoranz, que han tenido la deferencia de visitarnos aquí en Uruguay. Muchísimas gracias. Gracias, por favor. Y felicitaciones por el gran trabajo, gracias. como nos tienen acostumbrados.